Empezamos con el estudio, sesión número 2, estudio sobre David, y yo le he titulado este capítulo ¿Quién reina en tu vida o en tu corazón? El profeta Samuel, como así se le conocía, trajo la estabilidad a la nación. Después de que el arca de Jehová fue devuelto por los filisteos, pasaron 20 años, de los cuales solo conocemos esto. En 1 Samuel 7:2 dice: desde el primer día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Israel lamentaba. Eso era un síntoma de que las cosas no iban bien. Que el arca de Jehová estuviera en su poder no quería decir que Dios ocupara el primer lugar en su corazón. Tuvo que reunir el profeta Samuel al pueblo de Israel para indicarles las necesidades de volver sus corazones a Dios verdadero. Debían quitar los dioses ajenos, sobre todo a Astarot, el plural de la diosa de la fertilidad y de la sexualidad del pueblo de Canaán. El llamado era a preparar sus corazones para servir únicamente a Jehová, y de esta manera Dios le libraría de los filisteos. Todo esto resulta muy lejano si lo miras pensando que lo que hemos leído no está hablando de ti. ¿Quién reina tu corazón? El problema no es quién reina, sino en quién no reina. Si no es Dios quien dirige tu vida, es probable que creas que la diriges tú. Así parece, ¿verdad? Pero es evidente que los enemigos no te dejarán en paz. En el texto son filisteos, pero los tuyos son seres espirituales que no ves. Puedes suponer que tus dificultades son por casualidad o mala suerte, o estás equivocándote. Si no es Dios quien te protege y bendice, hay otro que se aprovecha y te trae miseria, maldición y dificultades. Dios puso a Samuel para restaurar los corazones del pueblo y con ello la paz entre Israel y el amorreo. Cuando Samuel envejeció, puso por jueces a sus hijos, Joel y Abías. Y dice el texto bíblico: pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Esto provocó la inestabilidad y el temor en los ancianos de Israel y trajo la decisión de constituir un rey que los juzgase, como tenían las naciones vecinas. El profeta Samuel se molestó. Esto le hizo sentirse rechazado. Entonces oró a Jehová. Esta fue la respuesta de Dios a su oración. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Por qué somos tan independientes de los demás? Samuel tan solo era un mediador entre Dios y el pueblo. No era Samuel quien reinaba, él era un juez puesto por Dios. No pienses que únicamente les pasa a ellos, a nosotros también nos pasa. Si los que nos dirigen fallan, esto nos desestabiliza, porque estamos poniendo nuestras miras en las cosas de los hombres, en vez de ponerlas en la mira de Dios. No es Dios suficiente como para traer el juicio justo, sino que tenemos que depender de líderes, representantes, gobernadores. En este caso, el pueblo reclama un rey. Dios, a través del profeta Samuel, le dijo claramente lo que este rey traería para el pueblo. Esto está en 1 Samuel 8, del 11 al 18, y dijo: así será el proceder del rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos, los pondrá a su servicio en sus carros y entre su gente de a caballo, y correrán delante de sus carros reales. El rey nombrará para su servicio jefes de 1000 y de 50, y a otros para labrar sus campos y recoger sus cosechas, y hacer sus armas de guerra y pertrechos para sus carros. También tomará a sus hijos para perfumistas, cocineros y panaderos.
Les tomará lo mejor de sus campos, de sus viñedos y de sus olivares, y se lo dará a sus siervos. De su grano y de su viña tomará el diezmo, para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Le tomará también sus siervos y sus siervas, sus mejores jóvenes y sus asnos, y los usará para su servicio. De sus rebaños tomará el diezmo, y ustedes mismos vendrán a ser sus siervos. Ese día clamarán por causa de su rey a quien escogieron para ustedes, pero el Señor no le responderá ese día. ¿Qué pensáis que dijo el pueblo de Israel después de haber escuchado la voz de Dios a través del profeta Samuel? Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá un rey sobre nosotros y nosotros seremos como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Cómo que seremos como todas las naciones? Claro que no. Israel no era como las demás naciones. Israel era el pueblo de Dios único, la nación escogida por el Dios creador para traer la restauración de la humanidad. ¿Qué podía envidiar de las otras naciones? El corazón es engañoso, nos dirige por lugares insospechados. Creemos que es una buena decisión, que esto traerá paz y resolverá todos nuestros conflictos. ¿Cuántas veces te ha pasado? ¿Por qué esas personas que no conocen al Señor tienen mejor economía que yo? ¿No te has preguntado? ¿Por qué? Si soy yo hijo o hija de Dios. ¿Cuántas veces te has dejado gobernar por el dinero y has supuesto que estabas haciendo bien? El consuelo de todo esto es que Dios, aun en nuestro afán de hacer lo que queremos, Él sigue su plan. Nos conoce más que nos conocemos nosotros. Sabe nuestras debilidades, limitaciones e intenciones de nuestro corazón. Así es como entra en escena el primer rey de Israel, Saúl, un joven apuesto, según la palabra, Miss Israel. No ha habido otro más alto y hermoso. Para poder entender cómo era el corazón de David, es preciso conocer el corazón del rey Saúl. Es en los contrastes donde podemos ver las diferencias. ¿Cómo podemos conocer a la oscuridad sin conocer la luz o viceversa? Hablar del rey Saúl es mostrar un corazón que te lleva a pérdida, el que nos lleva a la maldición y a la condenación. Un corazón que todos tenemos, ya que nacemos en esa condición, separados de Dios por el pecado. Dios elige a Saúl como rey, manda al profeta Samuel que lo unja, le llena de su espíritu con poder, le da palabras para profetizar y es mudado en otro hombre. En una palabra, Dios estaba con él. ¿Qué mérito tenía Saúl para ser rey independientemente que Dios le eligió? Tan solo su físico, ya que por lo que sucede en su nombramiento, que se escondía tras el bagaje, da la impresión de ser una persona tímida. Algunas personas perversas dicen la palabra dijeron: ¿cómo nos has de salvar este? Y lo tuvieron en poco. También muestra el texto que Saúl se dio cuenta de esto y disimuló. Después de esto, relata el acontecimiento de la provocación de Naas amonita contra el pueblo de Jabes de Galaad. Naas amonita solicita a todos los del pueblo de Jabes la condición de sacarse el ojo derecho para hacer alianza con ellos y no ser destruidos. Esto llegó a oídos de Saúl. Y en primera de Samuel 11, del 5 al 6, podemos leer: y aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. La victoria que viene después no es consecuencia de las capacidades de Saúl. Es por lo que hemos leído anteriormente. El Espíritu de Dios
vino sobre él con poder. Pero el pueblo lo atribuía a Saúl el mérito, reclamando matar a los que habían dicho que no serían capaces de reinar. Saúl le quitó importancia y parecía en la respuesta que daba que glorificaba a Dios. En primera de Samuel 11:13, y Saúl dijo: no morirán hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Todo esto contribuyó a que se invistiera a Saúl como rey definitivamente delante de Jehová en Gilgal. Pasados 2 años de su reinado, decide hacer guerra contra los filisteos. Está buscando si en alguna parte del texto bíblico indica que Dios se lo había mandado, y la verdad, no lo he encontrado. Lo cierto es que Dios le avisó que el rey que tuvieran reclutaría a sus hijos y los colocaría en sus carros para la guerra. Las cosas no marchaban muy bien. El enemigo era numeroso, los hebreos temblaban de miedo y muchos estaban desertando. Samuel le mandó esperar 7 días y Saúl le estaba esperando con impaciencia, tanta que decidió ofrecer el holocausto. Al término de la ofrenda llegó Samuel, y al ver que lo había hecho Saúl le dijo. Entonces Saúl dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor a Jehová. Me esforzaré, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. No solo este hecho muestra cómo tomaba las decisiones Saúl. Jonatán, el hijo de Saúl, fue usado por Dios para dar la victoria a Israel. Saúl, sin enterarse muy bien de lo que había sucedido, vuelve a ser mal dirigido por su corazón. Pero los hombres, en 1 Samuel 14:24 dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Jonatán no había oído este juramento y tomó un poco de miel de un panal. Cuando el padre se entera, quiere cumplir el juramento matando a su hijo, pero el pueblo se lo impide. Hay 2 formas de vivir: guiados por lo que dice nuestro corazón o según la voluntad de Dios. Es fácil creer que nos irá bien dirigiéndonos por nuestros pensamientos. Cuando la gente nos aclama, cuando creemos que tenemos la capacidad o el poder para decidir. Si nuestro corazón tiene una autoridad por encima de él, entonces esperaremos a su dirección. Pero si consideramos que somos nosotros los responsables, los que tenemos que tomar las decisiones, entonces nuestra vida se verá en apuros. Saúl se consideraba rey y, según los relatos que muestra el libro de Samuel, no consideraba la dirección de Dios como algo prioritario. Usaba a Dios para sus victorias. El reinado de Saúl estuvo lleno de guerras, así lo dice en 1 Samuel 14:52. Y hubo guerras encarnizadas contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Samuel había profetizado, cuando Saúl realizó el holocausto por su cuenta, que su reinado no iba a ser duradero. Ahora, en este evento que veremos, es totalmente desechado. Dios le manda a través del profeta Samuel destruir a Amalek, como castigo por lo que hizo a Israel, oponiéndose en el camino cuando subía de Egipto. El mandato era destruir al pueblo de Amalek totalmente y no apoderarse de nada.
qué es lo que hizo Saúl cuando derrotó a los amalecitas. En 1 Samuel 15:9 lo dice: y Saúl y el pueblo perdonó a Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los amalecitas, animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El profeta Samuel se enteró del acto de Saúl por revelación de Dios. Entonces vino al rey Saúl para declararle lo que Dios le había dicho. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra contra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Saúl, en vez de reconocer que actuó por su voluntad sin tener en cuenta el mandato de Dios, buscó una justificación. Su corazón habla mucho más fuerte, dirigiéndole a su destrucción. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel termina indicando la decisión de Dios, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Crees que le importó a Saúl las palabras de Samuel? En absoluto. Él reconoce que ha pecado por quebrantar el mandamiento, pero no está arrepentido de cómo es él. No se da cuenta de que es rebelde y obstinado. Lo que más le importa en ese momento, lo que piensen de él los ancianos de su pueblo. 1 Samuel 15:30 dice: y le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Tu Dios nos está indicando que no es su Dios. Creer en Dios no nos libra de ser rebeldes y obstinados. Siempre encontraremos excusas para justificar nuestra desobediencia o mal proceder. En cuanto se convierte en nuestro Dios, en nuestro Señor, y no como alguien a tener respeto, sino de su total propiedad, no somos más sabios que Él. No conocemos el mañana porque dependemos del tiempo. Dios es eterno. Nada de lo que pase en el futuro le pilla desprevenido, porque Él ya lo ha vivido. ¿Por qué no nos dejamos dirigir por su sabiduría? Solo hay un motivo. Nuestro corazón habla más fuerte que Él porque no está constituido como rey. Los israelitas decidieron constituir a un rey humano para que dirigiera su nación. Fueron avisados del error, pero ciegos por sus corazones, que les hacía pensar, desecharon la guía de Dios. Ahora dependían del hombre y tendrían que soportar las consecuencias de sus errores. Medita sobre tu vida. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿Quién dirige tus decisiones? ¿Cómo afrontas las dificultades? Quizás opines que es muy difícil ser guiados por Dios, que no le escuchas, que no distingues su voz. Eso es así si no te acercas a Él. Si tu fuente de información es la que utiliza el mundo, si pasas más tiempo con el móvil o la televisión que con su palabra. En este estudio vas a conocer a una persona que tenía un corazón dispuesto a Dios. Cómo tomaba sus decisiones, cómo enfrentaba sus dificultades,
cómo se restauraba de sus errores. Estoy seguro de que al conocerlo, podrás imitarle y con ello disponer tu corazón de tu vida a la dirección de Dios.